Aquí tenemos a Moncho Chavea. Dímelo, compa. Carabanchel bajo, pan bendito. Carabanchel, barrio. Sí, un barrio bien, un barrio bien. barrio. Un drogadicto, un muchacho de drogadicto, apuñalar a una señora en el cuello. ¿Lo viste? Lo vi en vivo, pero a escasos metros. Y siendo joven, ¿no? Pues tendría yo unos 8 o 9 años. No. Yo, por ejemplo, he hecho cosas de las que no me siento orgulloso y me he visto obligado a hacerlas, Dani. Pero yo sé que tú tiras mucho Gracias, con la música. gracias a Dios me va bien. Yo sé que tiras. Sí, estoy forrado ahora mismo. Sí. Y es la primera entrevista en la que voy a contar esto, ¿vale, Dani? Noticia. Barrio al rojo, esto exclusiva. ¿Puedes ponerme aquí un exclusiva? En pospo. Lo pondremos. En pospo, sí, aquí. Sí. Me hace ilusión eso. Exclusiva. Yo digo flan cachondeo, ¿eh? No se me ocurriría, si se me presenta, pues le haría pleitesía, segurísimo, ¿no? Soy muy pragmático en toda mi vida, yo lo que no veo no me lo creo. Yo lo que te puedo decir a eso, a ese pensamiento, hablando de eso, es que Dios no tiene la culpa de todo lo que pasa en el mundo. O sea, es muy fácil culpar a Dios. El caso es que si tú quisieses... Broma, Si tú quisieses... No, es que ese pensamiento no es tuyo únicamente, es de mucha gente. Ah, porque la suelta. De por qué pasa esto y por qué violan a... Si el mundo fuese perfecto, ¿qué sentido tendría el cielo? Nadie lucharía para ganarse el cielo. Estamos en la mierda ahora mismo. Si los que hacemos el daño Claro, somos nosotros, ¿no? Y el que se tiene que hacer el pase B te lo tienes que ganar. Pero para aquí, ¿a qué? Ya no diré español, que somos de quitarnos el lío al momento. ¿Cómo nos vamos a echar la culpa a nosotros, los humanos? Tenemos que echársela a Dios. No, sí, eso es muy fácil, claro, eso es lo fácil. Eso es lo fácil. Eso es lo que hay, ¿no? Yo me meto en tu canal y tienes más de 200 millones de reproducciones. Sí. En muchas 200... tienes canciones de 10, de 30, pero tienes más de 200 y pico millones. Sí. La verdad que sí, yo soy... ¿Cómo lo llevas, tío? Pues es una pasada, Dani. El decir que me gano la vida con lo que me gusta y... O sea, nunca pensé que iba a hacer 250 y tantos, creo que tengo. No, más de 200 lo sé. Es que es una pasada, Dani? A veces paro, pienso y digo, hostia, ¿sabes? Que ya no son 1000 visitas, ni 800 visitas. Claro. Ni 2 millones, ni 10. No, sino 250 y tantos. Cuando llegas a 1 millón te quedas contento y cuando llegas a 10 flipas. Claro. Pero... Claro, cuando vas para 300 ya cambia la cosa, ¿no? Pues pero sí. Yo te veo igual, entiéndeme, habrás cambiado, claro que se cambia, pero cambias. La humildad la sigues manteniendo. Hasta la muerte, Dani. Porque a mí me podías haber dicho, oye, vete a tomar por culo. Yo protejo, no. Va. Voy a venir aquí hoy porque me... Eres el Daniel Rojo, o sea, no eres tan cualquiera, tampoco. Pero que no todo se viene. Ya te lo digo que la humildad la tienes y bien subida. Yo lo que pienso respecto a eso, la fama no está hecha para todo el mundo, ¿vale? Ni el éxito. Hay que saber llevarlo, hay que canalizarlo, porque Totalmente. Hay mucha gente que se pega, se hace famoso, famosillo, y te mira de otra forma, te mira por encima del hombro, entonces ya pierde todo, pierde creencia. Y los fans, hay muchos cantantes que creen que los fans son tontos. Ah, me escuchan. No. Cuidado, Cuidado que están al loro los fans, y ven eso. Y claro, si ven que tú sigues siendo el que eres, le sale la palabra preferida del mundo, que es real. Sí. Si tú eres real, lo ganas. Los tienes hasta el día de tu muerte. Por eso me apoyan a mí tanto, porque yo soy real, no intento ser real. No. Es que no me sale no ser real. Yo he visto artistas que no tienen a lo mejor las visitas que yo tengo, pero ni la mitad, Dani, te estoy hablando, y se creen que son, que dices tú, hostia, pero así no vas a acabar bien, chaval. O sea, tienes que tener otros principios, ¿no? Y otras bases. Para todo, o sea, no solo para la música, para la forma de vivir. No, la forma de vivir. Yo pienso que digo, ese padre o ese hijo que te pide la foto, si tú lo rechazas o lo haces un feo, él va a ir a su casa, ¿no? Y va a decir, he visto al Moncho Chavea, este hijo de p***, ¿qué ha pasado? Uy, que se cree aquí este. Y tú, el padre al hijo le va a sembrar esa semilla de odio hacia mí, hacia mi persona.
Entonces yo no quiero, yo quiero que vaya a la casa y diga, he visto a Moncho Chavea, qué majo, qué tal, mira qué foto, mira qué simpático. Y él a su niño se lo va a decir y el niño va a pensar bien de mí, o el padre, o el primo. Y el primo se lo dirá a otro, pues mi padre estuvo ahí, ir al colegio, Moncho Chavea estuvo. Eso es el boca a boca. Eso es lo bueno, tío. Eso es el boca a boca. Yo estoy agradecido del famoseo, entre comillas. Yo sé que tú también, ya lo has dicho, con humildad. Pero ¿qué es lo malo? Lo malo. Lo malo. Lo malo, ¿eh? Lo bueno no lo malo. Lo malo del famoseo Lo malo es... Si te has encontrado tú algo malo. Sí, claro que me he encontrado cosas malas. Es la facilidad que tienes a acceder a cosas malas, ¿vale? O sea, por ejemplo, a drogas, a todo tipo de drogas. Si no eres una persona dura de mente recta y que sepa caminar bien, estás jodido. Estás jodido porque te dan todo. Te dan todo. ¿Sabes? Es gratis, es free. Como se dice, la primera es gratis, ¿no? No, pero cuando eres famoso todas son gratis. Pero es que no es que te lo dan, es que te lo dan en bandeja de plata, ¿sabes? Y eso es lo malo. Yo, gracias a Dios, no tengo esa tentación, ya ni bebo alcohol, nada. Te la compro porque sí, en ese mundillo y más cuando intentan incluso eso, hasta ver si... Sí, pero pesados. Sí, ¿no? Y parte del pago y eso, no pasa nada, estás sin censura, ¿no? No. Todo es real, ¿no? Pasa, todo es real. Hasta no parte pasa. del pago te han propuesto con temas y dices tú, ¿estás tonto? ¿O qué? A mí ya me pasó, ¿eh? Sí, ¿no? A mí en un concierto en Galicia quisieron pagarnos con cocaína. 30.000 euros. Pero enteramente con cocaína. 2 kilos de cocaína, que nos daban el doble. Claro. ¿Cuánto cobras? 2 kilos. 98, ¿Pero de qué? 98, 99, que aún era en peseta. Y yo flipando, digo, pero ¿tú de qué vas? No, lo ves y ganas el doble. Digo, pero que yo no trafico. Eso hay que ponerlo. Yo traigo un artista. Digo, tú me traes los 30.000 euros o es que mi artista no sube ni a la prueba de sonido. Eso lo tienes que poner en el contrato. ¿Sabes? No, pero que cuando está que son 30.000 euros. Sí, claro. Y poner no se acepta cheque droga, ¿sabes? O algo de eso, no. No, es que claro, porque tú lo sabes, que en los bolos pues pides el whisky que quieres, el tal. Sí, claro. Para el camerino, ¿no? Pero que vengan y te digan, no, te vamos a pagar. Digo, no, es que te estamos dando el doble. Sí, si lo vendo y me cogen y... He visto drogas, Dani, que no sabían ni lo que era. O sea, ahora hay y drogas de moda y mierdas de estas, pastillas raras y tal. Y, tío, que vengo de Pan Bendito, ¿vale? Que es un barrio que sabemos de esto. Tío, pues un catálogo de drogas que dije yo, ¿y esto? ¿Esto de dónde ha salido? ¿Esto qué, por Amazon o por dónde se pide esto? Bueno, Moncho, no por nada, a mí son las personas las que me gustan, no me va que sea ni gitano, ni indio, ni chino, me importa unas narices, pero como hemos dicho antes, fuera de cámara, estamos en un país que aunque cada vez menos hay racismo, aún nos queda el racismo. Desgraciadamente. Yo te voy a hacer una pregunta, pero va un poco dirigida, ya verás, porque nosotros cuando estábamos en la cárcel, yo tuve amigos gitanos, ¿eh? Pero... ¿Sí? Sí, tuve amigos. No, y lo digo por esto porque había una cosa que se decía en la cárcel, sobre todo en los 80, y no nos gustaba trabajar con gitanos por lo que se decía, y ahora quiero que me digas si es cierto o no, porque decíamos que los gitanos decían chivarse de un payo no es chivarse. Eso es falso totalmente. ¿Comprendes cuando el payo oía eso en la cárcel? Que ya decía, ¿cómo que un gitano diga que chivarse de un payo? ¿Tú no has oído hablar de la frase hecha, palabra de gitano? De palabra de gitano. Es palabra de gitano. ¿Vale? O sea, de gitano, no de cualquiera, de gitano, ¿vale? Esa palabra tiene que ir a misa. Y da igual que tú seas payo, chino, moro, indio. Yo tengo mis principios y yo a ti como hombre te lo tengo que demostrar. Porque tú eres hombre como yo. Y te tengo que demostrar que yo tengo mi palabra. En la cárcel yo no sé cómo estará y sé que la mente te puede cambiar mucho, hay mucho chivatillo, mucho no sé qué.
Chivatos hay de todos. En todas partes. Gitanos, moros, no, chinos, en todas partes. todo. Pero ya digo, tuvimos... Pero no es... Me gustaría que, ya que yo te he metido esta como... que la he dicho porque se decía, pero yo he conocido gitanos que no eran chivatos, ni mucho menos, Claro. y menos chivarse de... Pero se decía. Entonces me gustaría que desmitificaran muchas cosas o dijeran lo que sí que hacen los gitanos fijo de siempre y cosas que creemos los gitanos que siempre van en carro, que son la quincalla, que van buscando... Sí, no, el todos gitano... son así. Es cierto, pasa que se ha estereotipado mucho al gitano. Nunca hemos dicho malacatón. Nunca, o sea, lo hemos dicho en cachondeo, en plan... Para reíros de lo que decíamos. Nunca hemos dicho fragoneta. Esas cosas pues te terminan ya molestando un poco, ¿sabes? ¿Me entiendes? Porque hay chistes de gitanos que a mí me hacen mucha gracia y tengo amigos payos que me dicen, eres más gitano, eres más raro que un gitano que va al médico sin primos, ¿sabes? O que va al médico solo, eso a mí me hizo mucha gracia. O eres más raro que un gitano con gafas. De estas de ver, ¿sabes? Sí, es muy raro. Pero me hace gracia, ¿sabes? Porque tiene buen rollo. Pero luego, ¡ay, primo, la fragoneta! O vas tan bien vestido como un gitano en domingo. Eso también, esa buena. Pero que empieza, ja, primo, muchacho. O dice, yo hablo gitano, primo. A mí eso no. Me estomaga. Claro. Es una úlcera. Para mí eso. Para mí a ese le mataba. Y digo, no hagas eso. Es que eso no es caló. Es que el caló no es un idioma. El caló es un dialecto que se ha inventado en España de los gitanos españoles que lo han cogido del romanés. Que es nuestro auténtico idioma. Porque hay mucha gente que dice romanés. Ah, rumano. No. Gitano viene del norte de la India, del Punjab. Migramos hacia ciertas partes del mundo, tuvimos una aceptación distinta y el acento ha cambiado. Es como el español, digamos, de aquí y el de Colombia. Pues el romanés de aquí con el de Rumanía. O sea, aquí en España, pues la Isabela la Católica, Dios la tenga en su camión, prohibió al gitano hablar y cortaba la lengua y las orejas al que lo hablara. Entonces tú no vas a enseñar un idioma a tu hijo al que le arriesgas al niño a que le corten la lengua. Pasa que, claro, los viejos tienen palabras y usamos palabras. Yo las uso muy a menudo. Ahora yo he escuchado por ahí, que a mí me gustó, pero ¿cómo te cayó a ti que la prensa te pusiera el rey del trap gitano? Pues muy bien, ¿no? Moló mucho, me hizo gracia. A ver, me sentí un poco superado. ¿Sí? ¿Sabes? Por mí mismo decir, ¡hala! Se han pasado esta gente, ¿sabes? Pero que te lo diga la prensa mola. O sea, lo que no mola es que lo digas tú. Soy el rey del trap gitano. Eres un tonto. Eres el tonto que se autoproclama rey. Pero si lo dice la gente o la prensa, mola. Claro. No, para mí fue la hostia, Dani, tío. Como Elvis, ¿no? Claro. Él no se puso el rey, se lo pusieron. Claro, exactamente. Sí, el rey del trap gitano. Claro. Yo he dicho que era bueno, pero sí, pues a mí me gusta lo del rey del trap gitano. ¿Sí? Me queda bien, me queda bien el... Me gusta, ¿Sí? te lo compro. Y bueno, y ahora la última pregunta en esta serie que tenemos aquí en el Barrio Rojo, contigo va a ser más fácil, porque cuán cerca han estado de cometer un delito ya para ir a la cárcel, o hasta qué punto has llegado ahí a bordear. Vale, pues bueno, así lo más cercano de coquetear con las rejas, sí, ha sido pues de trapichear con marihuana en el barrio para comprarme la Play 2. Hombre, esa está bien. ¿Sabes? Pero me la compré. Me la compré. Buah, me la compré. Era buena marihuana entonces. Me la compré, sí. Y ahora vamos a ver. En este programa ya has visto que solo hago que preguntar, pero de últimas dejo que el entrevistado me haga una pregunta y yo a mis seguidores y a ti siempre digo que voy a responder sin pelos en la lengua y sin filtros en la cabeza. Así que tal como me lo preguntes, la pregunta que sea te la respondo, no la pienso. Sí, sin condón, o sea, muerte, ¿no? Sí. Te puedo hacer la que yo... La que te salgan los cojones. Vale. El morbo, porque sé que existe ese morbo,
cuando estás haciendo el mal, o sea, o delinquiendo, ¿se te ha vuelto a despertar cuando ya has sido bueno como eres ahora? O sea, cuando ya cuando has colgado los guantes. Te lo voy a decir sinceramente, no. Igual que... ¿Y tentación, nada? No. Vamos a ver. No. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros, como siempre. Vamos a ver. En el momento que yo decidí dejar las drogas y el delito, lo dejé definitivamente. Sin querer, por deformación profesional, cuando a veces veo que un furgón para, un furgón de estos... Sí, de Prosegur. Me echo 3. Entonces, cuando veo un furgón para en un banco, me da por mirar la hora y porque si eso hubiera sido hace 30 años, miraría martes a las 10 el furgón aquí y al próximo martes estaría. Hostia. Y si en el tercer martes está, lo robo. ¿Me entiendes? Y eso sí que me ha pasado, pero no ir 3 veces, sino que ver el furgón y mirar la hora. Me decir, hostia, sí, de pichearle, de decir... Para decir, mira, aquí viene, pero no seguir ni nada. Eso es lo máximo, por eso te he dicho, sí que me ha venido un poco, pero que no. Igual, te decía que igual que dejé la droga, dejé el delito. Qué bien, tío. Al quererlo dejar uno, no tiene problema. Sí, pero diciéndome lo del que me has dicho del furgón, no puedes decir un no rotundo. Ah, claro, nunca puedes decir de este agua no beberé. ¿Existe la posibilidad de revivir a Daniel Rojo? Sí, totalmente. Solo tiene... Mira, tengo Dark. Tengo este tatuaje, que es un samurái con las espadas envainadas. Sí. Un samurái es un guerrero. Sí. Siempre va con las espadas en la mano. Yo me lo tatué envainado y tengo el nombre de mi mujer y de mis hijos. Si me tocan a esos, saco las espadas otra vez. Claro. Es así de sencillo. Pero soy un guerrero en tiempo de paz. Ya digo que yo respondo con la verdad por delante, no tengo otra. No, muy bien, muy natural. Bueno, pues chicos, creo que hoy hemos tenido... Yo para mí ha sido una pasada, he disfrutado muchísimo estar aquí al lado de Moncho. Su realidad es mi realidad, que es vivir la vida. Olé. Así que te lo agradezco muchísimo. Y yo a vosotros, Dani, hermano, me la he gozado y a tope. Chicos, a seguirle. Sé que sabéis quién es. Los pocos que no sabéis quién soy, a por él. Moncho Chavea. Vais a flipar. I love you, my gypsy. A ver, dilo, Dani. I love you, my gypsy. ¡Agua! Yo soy muy malo con el inglés, pero por eso lo pruebo. Venga, chicos, un abrazo.